Hola lectores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un libro que aborda el género como del suspenso y del terror. Es de un autor muy famoso y también es uno de los libros de este autor que son más famosos. El libro del que les estoy hablando es El Resplandor de Stephen King. Yo tengo esta edición que es de la editorial Pomaire, que es precisamente la edición original, es decir, la edición que salió antes de que se grabara la película, y es una edición viejita que me gusta mucho porque tiene una portada muy padre de... Aquí tiene un niño que tiene como un efecto de sombra que va de arriba hacia abajo y el fondo tiene un efecto inverso que va desde abajo, la sombra hacia arriba. Esta edición me gusta mucho porque está muy bien hecha, porque es como, bueno, como ustedes pueden ver, es una edición muy viejita que está muy bien conservada. El libro está cosido, es una edición que se lanzó justo cuando se publicó la novela, entonces pues es una novela que ya tiene más de 30 años y sin embargo se sigue conservando muy bien. Entonces es algo que yo extraño de las editoriales, del trabajo editorial en la actualidad, que siento que ya no se esfuerzan tanto en hacer libros de buena manufactura. Antes de abordar un poco de la historia, les voy a platicar del autor, que bueno, es un autor muy famoso, pero pues quizás algunos de ustedes no estén tan familiarizados con su obra. Stephen King nació en 1974 en Portland, Maine, Estados Unidos. Él es autor de más de 60 libros que incluyen novelas cortas, relatos, cuentos, novelas largas. Es decir, es uno de los autores más prolíficos que se encuentran en la actualidad publicando. Aparte de por su obra como tal, él es muy famoso por haber escrito obras que han sido adaptadas al cine. Y bueno, entre sus libros más famosos se encuentran It, El misterio de Salem Slot, Carrie, Misery, El mismo Resplandor, y algunas de las historias un poco más recientes que han sido adaptadas al cine pues han sido La Milla Verde, La Niebla o el remake de It, entre otros. Aquí en particular sí quiero aclarar que yo no soy una persona que sea como muy conocedora de la obra de Stephen King. He leído muchos de sus libros, pero tampoco soy como de las personas que más saben de él o de su obra. Entonces, pues aquí vamos básicamente a platicar de su libro, sin que ustedes esperen que yo sea como el máximo o uno de los máximos conocedores o exponentes de su obra, porque la verdad es que no es así. Antes de comenzar a hablar del libro como tal, yo sí les quiero hacer la aclaración de que yo vi la película antes de leer el libro, y déjenme decirles que a mi criterio ese es un grave error. Creo que lo ideal sería mejor leer el libro y después ver la película, porque aunque el libro tiene cosas que obviamente no tiene la película, también sucede al revés. La película tiene cosas que no tiene el libro, porque el director Stanley Kubrick aportó su propia visión, tuvo sus propias ideas que fueron finalmente interpretados en la película. Entonces, finalmente son de cierta manera independientes en algunas partes, pero no, yo creo que definitivamente hubiera disfrutado mucho más la película si hubiera leído el libro antes. Entonces, si ustedes son una de las personas que no han ni leído el libro ni visto la película, pues yo sí les sugiero que primero lean este libro. El libro se centra en la historia de la familia Torrance, que consta de Jack, su esposa Wendy y su pequeño hijo Danny, que solo tiene 5 años. Resulta que Jack está pasando por una etapa difícil de su vida, ha perdido su empleo, incluso su matrimonio está en crisis con Wendy, no pinta muy bien el panorama para la familia Torrance. Y aparte, bueno, pues en toda esta situación, Jack está buscando trabajo y resulta que consigue trabajo como cuidador del Hotel Overlook, que es un hotel en Estados Unidos que se ubica en la zona alta de las montañas, y entonces en la temporada de nieve pues el hotel cierra y requiere de un cuidador que se quede pues a encargarse del hotel, de darle buen mantenimiento mientras cae el invierno. Cabe destacar que durante el invierno el hotel queda aislado completamente, y entonces el cuidador, en este caso Jack, pues se va a quedar completamente fuera y aislado de la civilización, sin contacto con la gente, más que quizás por radio o algunos meses por teléfono, pero básicamente van a estar ellos solos ahí. Como ya les comentaba, el matrimonio Torrance está pasando por una etapa difícil. Pasó un incidente que involucra a Jack y a su hijo, que hizo que Wendy pues como que se desencantara de su matrimonio, y a la vez Danny es un niño que tiene un don, es un niño que tiene ciertas habilidades especiales. Bueno, eso también es descrito en el libro, y la historia básicamente se centra en ellos tres. En particular, Danny es capaz de ver sucesos que aún no ocurren o realidades alternativas incluso, porque no siempre todo lo que ve se cumple. A este don que Danny tiene, pues en el título lo denominan El Resplandor. Ahora, el título de este libro como tal es Insólito Esplendor, pero bueno, el don que tiene Danny se le llama El Resplandor a lo largo del libro. Bueno, aunque no se le llama El Resplandor como tal, de hecho, aquí en esta obra, y tengo entendido que en las
ediciones actuales, en vez de resplandor, le dicen esplendor, pero bueno, es básicamente un sinónimo. Seguramente ya han escuchado, Stephen King es conocido generalmente como el maestro del terror, sin embargo yo no lo considero así. A mi gusto, más bien es un maestro pero de los personajes, porque tiene una capacidad tremenda de crear personajes, de escribirlos, de darles su vida, su psicología, hacer los personajes redondos, hacernos parte de sus problemáticas, quizás de sus traumas, de las cosas que los hacen ser como son en la actualidad, y en todo esto Stephen King no falla. Entonces, más que el maestro del terror, yo creo que es un maestro en crear personajes, porque hace personajes muy verosímiles y bastante complejos, y eso es una constante con la que me he topado en muchísimas de sus obras. Por un lado, Jack tiene un problema de alcoholismo que está tratando de superar, y a la vez está tratando de superar un incidente que ocurrió y que involucra a su hijo. Por otro lado, Wendy pues está en medio de la situación, está sufriendo una crisis matrimonial, está deprimida, no la ha pasado bien o tiene un pasado un poco disfuncional con sus papás. Entonces todo esto hace que ella viva en un ambiente constante de incertidumbre. Y finalmente Danny pues es un niño muy pequeño que está aprendiendo a lidiar con los problemas y con sus habilidades, las cuales él realmente no entiende y con las cuales él no puede lidiar, o todavía es muy pequeño para poder enfrentar las cosas que él ve o las cosas que él percibe. Una vez que Jack acepta el trabajo en el Hotel Overlook, pues la familia Torrance se muda al hotel y ahí reciben una serie de instrucciones de qué es lo que van a hacer, de cuál va a ser el funcionamiento y el mantenimiento que le van a dar al hotel en esta temporada, durante la cual el hotel cierra al público en general y ellos quedan aislados, y a partir de su llegada al hotel es que empieza a darse como el desarrollo de la historia en un ambiente misterioso, sombrío, un poco incierto, porque al inicio pues vamos a ser partícipes de cómo el hotel empieza de alguna manera a manifestarse ante la llegada de los Torrance. Intenta pues llevar a cabo su cometido, llevar a cabo su objetivo que tiene para esta familia, porque a mi punto de vista el hotel de alguna manera tiene cierta voluntad y la quiere ejercer. Entonces vamos a ser testigos de cómo el hotel intenta envolver a los personajes para cumplir lo que él les tiene preparados. También vamos a ser testigos de cómo las personalidades de los personajes pues van cambiando, van evolucionando a lo largo de la novela. No solo eso, sino también en ciertas escenas vamos a conocer cuál es la historia de este hotel y a darnos cuenta que la historia de este hotel es muy extraña y que no solo involucra a los Torrance, sino que en realidad el hotel se ha visto inmerso en varias situaciones históricas, generalmente que tienen que ver con tragedias, con muchas situaciones negativas que dan una carga muy muy pesada precisamente a todo lo que encierran las paredes del hotel. El libro tiene varias escenas que son de tipo miedo o suspenso y que para mi gusto están muy bien logradas, entre las que pueden destacar para mi opinión, por ejemplo, las relacionadas al jardín ornamental, tanto para Jack como para Danny. También las escenas que involucran al elevador, la escena que involucra un panal de abejas. Es decir, tiene como varias escenas que llaman la atención y que justamente algunas de ellas no aparecen en la película. Hay una escena que es muy esperada, y no solamente por los que vimos la película antes, sino también por aquellos que estamos leyendo el libro y que sabemos que la habitación 217 encierra ciertos misterios. Entonces, cuando finalmente llega la escena de la habitación 217, pues en mi caso, como me arruiné la experiencia por haber visto la película, en realidad no disfruté tanto leer esa parte. Sin embargo, creo que una persona que no haya visto la película va a disfrutar mucho más esa parte. Por otro lado, es un libro que te mantiene completamente en suspenso, vas queriendo ver qué es lo siguiente que va a ocurrir, quieres seguir adelante, quieres ver qué va a pasar. Entonces todo eso lo maneja muy bien. Es un libro que tiene un ritmo como muy, muy rápido, muy trepidante. En ciertas partes quizás llega a ser ligeramente tedioso, sobre todo en descripciones de la historia del Overlook, pero en general es un libro que tiene un ritmo muy muy constante que va hacia arriba. Entonces pues es un libro que no te va a aburrir. Tú generalmente vas a estar en constante incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la familia, si ellos van a de alguna manera salvar el matrimonio, si todo va a ir para peor, si ellos se van a quedar ajenos a lo que el hotel quiere para ellos, o si el hotel realmente se va a encargar de envolverlos y de hacerlos parte del destino que el hotel ha trazado para ellos. Todo esto siempre lo quieres conocer, siempre quieres saber qué es lo que va a ocurrir. Una parte que tiene una valía muy sustancial es la psicología de Jack, porque si la psicología de Jack y los cambios que él sufre no estuvieran bien descritos y bien soportados y de una manera creíble, el libro se va abajo. O sea, por muy
buen planteamiento que tenga y descripciones y los personajes súper complejos, no sé qué tanto, y la situación paranormal y macabra que ocurre en el Overlook, si la psicología de Jack fallara, pues básicamente el libro se va para abajo, y creo que pasa lo contrario. Está tan bien hecha que el libro queda así como bien soportado. O sea, un pilar es la historia como tal y el otro pilar es la psicología de Jack. Entonces, ahí sí, mis respetos para cómo fue llevado a cabo toda la descripción y todos los cambios que va a sufrir Jack, que se quedan en una esfera creíble y bien interesante. Para aquellos que no han visto la película ni leído el libro, no les voy a detallar cuál es la situación en la que se ven inmersos los personajes al llegar al hotel, ni cómo es el desenlace de la historia. Lo que sí quiero recalcar es que hay diferencias tanto en el libro como en la película. Cada uno tiene sus propios aportes y el desenlace también es distinto. A mí el final me dejó indiferente, es decir, no es un mal final, no está mal hecho, no está mal planteado, pero tampoco es como que yo considere que esté a las expectativas del resto del libro. Ahora es bien interesante porque muchas veces muchas personas creen que Stephen King es un genio construyendo toda la historia y el final como que no le llega. De hecho, algunas personas han comentado que el mismo final de It, que es uno de sus libros más famosos, pues tampoco está como a la altura, cosa que yo también estoy de acuerdo. Pero eso da para otra discusión en otro momento. También deben tomar en cuenta de que este libro está muy, muy bien construido. Porque si ustedes se ponen a pensar, es un libro de de aproximadamente 600 páginas, donde básicamente toda la historia está soportada en la psicología de 3 personajes que están aislados. Entonces, esa parte, la verdad es que mis respetos para Stephen King. Y pues para finalizar, nuevamente me gustaría mencionarles que si no han visto la película ni leído el libro, háganse el favor de leer primero el libro en cualquier edición que tenga. La película es buena, pero definitivamente el libro me gustó mucho más y me dio momentos más memorables que se van a quedar aquí, incluso más que los que vi en la película. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado la reseña de El Resplandor. Y por favor cuéntenme si ya lo leyeron, si ya vieron la película, qué opinan de ambos, cuál les gustó más. Si ya lo leyeron, pues platíquenme qué edición tienen, si les gusta esta otra. Todas esas cosas que me quieran platicar de la película o del libro, por favor pongan en los comentarios y aquí nos vamos a estar viendo en una futura reseña de alguno otro libro. Hasta luego.